Luis Alberto Iglesias, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, muy bien, encantado de estar en la defensa de la trinchera una semana más. Pues aquí estamos defendiendo tus ahorros, defendiendo tu dinero, defendiendo las finanzas personales, porque una buena defensa en materia financiera, materia monetaria, es también una buena defensa frente a los liberticidas que nos rodean. Bueno, pues para esa defensa quizás, y solo digo quizás, ya veremos por qué, interesan noticias como la que vamos a comentar hoy, que se publicó el pasado 29 de junio en Expansión, la firma Sandra Sánchez, y se titulaba de esta manera: los mejores fondos del semestre suben entre un 30% y un 55%. La entradilla decía: las ganancias de los productos más rentables se sitúan a años luz de la media de los fondos de renta variable española, del mercado estadounidense y de la bolsa europea. Claro, uno lee esto y ¿qué dice? Yo también quiero fondos. Yo también quiero. Claro, vamos a empezar a explicar el truco o cómo se deberían interpretar adecuadamente, a nuestro juicio, estas noticias. Lo primero es que te dicen que son los mejores fondos del semestre en el mes de junio, el 29 de junio, con lo cual, conclusión, lo primero es que ya llegas tarde. Ya esa rentabilidad es a toro pasado. Es decir, es una rentabilidad pasada que, como todo el mundo sabe, no garantiza las rentabilidades futuras. Otra salvedad es que con un fondo que ha subido tanto, el titular dice un 30%, ya estás asegurándote que vas a comprar caro. Es decir, el fondo ha subido mucho y vas a comprarlo al contrario de lo que recomiendan los sabios de la inversión, lo vas a comprar caro. La cuestión siempre es, recordemos, comprar muy barato para vender luego mucho más caro. Aquí empiezas pagando mucho. La otra pregunta que no se debe hacer, y bueno, y este titular pues me alegro por ellos, pero ¿cuánto le queda a este fondo por subir? Es decir, quizás haya pasado ya gran parte de esa subida, ¿no? En fin, que hay un montón de preguntas que después del entusiasmo tras leer el titular, pues enfrían los ánimos, que para tomar decisiones de inversión pues es lo más conveniente. No perdamos de vista que el objetivo de estas noticias es venderte el fondo. No voy a decir que sean noticias pagadas o compradas, pero evidentemente el tono es entusiasta y el propósito es comercial, porque los medios financieros saben que la gente, y las compañías, las gestoras lo saben, la gente quiere invertir, Manu, en lo que sube. Además es típico, o sea, la gente quiere entrar en donde los productos o los fondos están subiendo, pero efectivamente aquí hay que tener muy en cuenta que la prensa, al fin y al cabo, también viven de las lecturas de sus noticias. Por lo tanto, este tipo de noticias también son muy conscientes de que, oye, generan atención del público, de tal forma que la gente pincha. Y viene además con ese gancho de que, oye, el fondo está subiendo mucho, pues entonces me interesa. Claro, lo más sensato, como hemos explicado en muchas ocasiones, es invertir justamente o en lo que no ha subido o, al contrario de lo que la intuición indica, en lo que está bajando. Porque si es un buen activo, pues estás comprándolo en rebajas, para luego vender más caro. La noticia continúa y nos informa de que la apuesta por las criptomonedas y el furor por la inteligencia artificial son los que han tirado de la rentabilidad de estos mejores fondos de inversión en este primer semestre del año. O sea, criptomonedas, inteligencia artificial, de nuevo conceptos clave, y los oyentes deben conocer que existen fondos temáticos. Es decir, si alguien que escuche el programa entiende que eso puede ser una buena apuesta de inversión, y digo apuesta porque es un sector que ahora tira bien, pero mañana no se sabe, se puede ir a su gestor o a su banco, a su supermercado de fondos, a preguntar o investigar por fondos temáticos. Pero también existen fondos de gestión activa, de los que ya hemos hablado en algún momento, que sin ser temáticos sí deciden dar más valor, sobreponderar, dar más peso a empresas en estos sectores o rangos de actividad como criptomonedas o la inteligencia artificial. La noticia continúa. Los mejores fondos que se pueden comprar hoy en día los pequeños inversores en España ofrecen rentabilidades que van del 30% al 55%. Wow. O sea, son efectivamente, wow, caray, ¿no? Son pasadas en 6 meses. Claro, el lector dice, joder, se ha hecho un 30% en 6 meses, en un año, pues hará un 60%. No funciona así. No funciona así, evidentemente. Con lo cual, cuidado con esas matemáticas de pronosticar a 6 meses vista el mismo resultado del fondo que acaba de brillar, ¿no? La noticia continúa. Las ganancias se sitúan a años luz de la media de los fondos de renta variable española, que suben, y nos dice la periodista, un 11,83%. Los del mercado estadounidense un 11,58%, la bolsa europea un 8%, etcétera, etcétera.
Oye, no está nada mal. Es decir, que en el fondo en que estás tú recibas en un semestre del año o al año completo un 11 y pico por ciento o un 11,58 en el caso de Estados Unidos, 11,83 en el caso de España, apliquemos la regla del 72 para ver si eso está bien o mal. Si uno divide 72 entre pues ese 12% más o menos, nos da que estamos multiplicando por 2 nuestro capital cada 6 años o 5 y pico. Oye, no está nada mal. Con lo cual, que ese 30 y tantos por ciento que nos anuncia el titular no nos eclipse el hecho de que un 11 y pico por ciento está fenomenal, por mucho que mi fondo no invierta ni en criptomonedas ni en inteligencia artificial, ¿no? Luego también leemos que los protagonistas de este semestre han sido fondos gestionados por gestoras como Franklin Templeton, BNP, HSBC. Ya digo yo que son gestoras extranjeras, es decir, que eso nos tiene ya que levantar un poquito la alarma de que van a ser fondos no precisamente baratos, en los cuales ya conviene en buscar lo que ya planteamos un día de las clases limpias. Es decir, a ver si estos fondos que son caros porque son extranjeros y van a competir con los fondos patrios a través de un sistema bancario que va a querer que no compitan en igualdad de condiciones, sino que sean un poco más caros que los suyos, pues a ver si se pueden comercializar, contratar con clases sin sobrecargo de costes, las clases famosas llamadas limpias. La noticia comenta también que la oferta de fondos esta oferta de fondos que lo han hecho muy bien, invierte en países muy concretos. Turquía es uno de ellos. Claro, ahí exótico. empieza el tema. El ahorrador que diga al principio de la noticia, yo me subo aquí y luego ve que es que no, es que tienes que invertir en Turquía, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿esto de Turquía cuánta seguridad va a dar? Entiende el lector que esto le va a costar más, es un mercado un poquito más exótico, va a ser un poco como más difícil gestionar desde ahí. Uno de los fondos que menciona la noticia, un tal BNP Paribas, ese es el nombre del fondo, BNP Paribas Funds Turkey, Turquía en inglés, Equity, tiene, como ya he planteado, unos gastos del 2,98%. Es alto, ¿eh? Es muy alto, claro. Se confirma lo que yo decía hace unos segundos, ¿no? Una comisión de gestión del 1,75 y el prospecto informa que encima tiene una comisión de reembolso. Es decir, si uno quiere salir de la inversión porque eso se mueve demasiado, la comisión por salirte es del 3%. Y una volatilidad en el año, a 12 meses, de un 36,23%. Es decir, en un año se pueden soportar caídas de hasta un 36%. O sea que eso es una montaña rusa bastante movidita. El otro fondo que también se menciona, un fondo llamado HSBC Global Investment Funds en Turquía, también gastos del 2,15, gestión del 1,75 y suscripción. En principio hay que informarse muy bien de esto. A uno le cobran por subirse a ese fondo. Suscripción del 5%. Si esto no te lo niega la gestora, dice, no, es meramente título informativo, a uno le van a cobrar ya un 5% de su patrimonio para empezar a hablar por entrar a esa inversión. Simplemente por entrar. Simplemente por entrar a hablar. Es la entrada para este club selecto de inversiones en Turquía. Otro de los países mencionados en la noticia es Japón. También hablan de varios fondos. Uno de ellos es el JP Morgan, que este es el JP Morgan de toda la vida famoso, de nuevo, gestora extranjera, muy probablemente muy cara. Fondo JP Morgan Japan Strategic Value. Vamos a empezar a ver un poquito de qué va el tema. Gastos del fondo en total 2,56%. También es alto. También es caro. Gestión 1,50%. Suscripción, por empezar a hablar, por subirte a este tren, un 5%. Démonos cuenta de que en estos casos en que hay comisión de suscripción, uno ya empieza en menos 5%. Claro. Tienes que pagar por entrar. Sí, y tu gestor tiene ya que haber ganado esos 5 puntos para que tú te quedes como esta virgencita. Es decir, que es que para que empiece a ganar dinero realmente, tiene que hacerlo extraordinariamente bien. La rentabilidad de este fondo en Japón es del 8,55% en 5 años, que ya es un plazo suficientemente largo como para que empecemos a sacar conclusiones. Un plazo de 6 meses, como el que planteaba el titular de la noticia, no lo es, ¿vale? No lo es. 5 años, sí. 8,55 en 5 años, bueno, veremos si no hay alternativas más baratas que me den esa rentabilidad. Luego hay un fondo Franklin Japan, que también 1,93 de gastos, 1,50 de gestión, suscripción del 5,75, wow, con una rentabilidad a 5 años del 7,10. Entonces, la pregunta que el lector y oyente ya entrenado, avezado, tiene que hacerse es, ¿y yo? ¿Estas rentabilidades y esta diversificación regional no me la puedo conseguir por bastante menos dinero? ¿Cuál es la opción indexada pasiva, de las que ya hemos hablado aquí, que podría darme algo parecido? Pues tenemos un fondo, el Vanguard Japan Stock Index Fund, de acumulación, que si las empresas pagan dividendos se reinvierten en el fondo, que resulta que por 0,16 de comisión de gestión, sin suscripción, sin reembolso,
a 5 años me ha dado un 7,77% de rentabilidad. Casi lo mismo. Pues muy poquito menos que los otros, pero es que es mucho más barato que los otros. Claro. Entonces, esto ya empieza a ser inversor inteligente, ¿de acuerdo? Que no se deja llevar por el titular, pero que toma del titular unas pistas para ver si, de forma más astuta, más económica, puedo tener yo diversificación y rentabilidad similares. Esto es algo muy importante porque muchos inversores, especialmente los minoristas, se dejan llevar por los titulares, tanto de la prensa como de las técnicas de marketing de los bancos o de las gestoras, donde intentan poner el acento en los fondos más rentables que tienen en ese momento, pero a muy corto plazo. Y en muy corto plazo, lógicamente, digamos que puede llevar a engaño. Bueno, están redactados para eso, para atraer la atención, ¿no? Otro fondo, dice la noticia, el fondo Gestión Boutique 6, VI, yo interpreto que sean 6, en números romanos, Gestión Boutique Opportunity. Es un fondo español, es el más rentable de los 6 primeros meses del año, de nuevo es un plazo demasiado corto para nuestro juicio, con ganancias de alrededor del 40%, esto es un montón. Sus posiciones estrellas van ligadas a criptomonedas, dicen, son valores ligados, ojo, a criptomonedas, y luego leyendo un poquito más abajo dice que invierten en empresas que dan servicios de blockchain o Coinbase, que es una de las mayores plataformas de negociación de Bitcoin, Ethereum, etcétera. Es decir, que ya te han lanzado el gancho de las criptomonedas, pero luego si prestas atención te das cuenta de que invierten en empresas, no en los propios activos criptos, sino en empresas que negocian dentro de ese entorno empresarial gestionando criptomonedas o utilizándolos de alguna manera. Y luego te dice que la apuesta de este fondo en particular por estos criptoactivos es del todo oportunista y coyuntural, es decir, lo están haciendo porque están subiendo, porque han visto oportunidades, pero que, y aquí viene el dato importante, su primera inversión, lo que realmente llevan en cartera, en un 21% del peso del fondo, es inversión ultraconservadora en bonos del Tesoro de España. Es decir, vaya combinación. Esto es un por un lado explosivo. Y bonos por otro. Claro, han visto que eso sube, con lo cual han cargado las tintas, pero su perfil, su índole como fondo es más conservador, 21% de la cartera en renta fija española. Luego dice que hay un fondo que es el Criptomonedas FIL, así se llama, Fondo de Inversión Libre, significa eso, que está ligado a criptos y que realmente invierten en el activo en un 50 o 100%, ya exposición directamente al activo en sí, a criptomonedas, ojo, pero a través de instrumentos financieros derivados, ETCs y ETNs, ¿no? Que son como los ETFs para los criptoactivos, otro día hablaremos de ello. En un 50 o 100%, con lo cual ya aquí ya esto es un hedge fund, un fondo de inversión libre ya es para los muy salseros, vamos a decirlo así, ¿vale? Es inversión a través de unos derivados que hay que diferenciar de la inversión directa. En inversión siempre se llama inversión directa cuando uno, el inversor o el fondo, compra el activo. Inversión directa en oro significa comprar monedas o lingotes de oro. Todo lo que no sea eso va a interponer, digamos, barreras que me va a alejar del activo directo a través de otros vehículos, instrumentos financieros varios, los ETFs que hemos visto, contratos de otros tipos, en fin. Luego habla la noticia de que la otra inversión estrella del semestre es sin duda la inteligencia artificial. De nuevo, tengan los oyentes en cuenta que se puede invertir en inteligencia artificial sin tener un fondo temático y sin comprar acciones de empresas desarrolladoras de inteligencia artificial. Los fondos más rentables son, según dicen en la noticia, de una gestora que se llama Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund, todos estos nombres en inglés. Si uno mira la noticia, le dice que ha invertido en empresas como Nvidia, Microsoft, Alphabet o Meta, pero también hay un fondo que es el GQG Partners US Equity Fund, que tiene a Nvidia, Meta, Microsoft, pero también a Coca-Cola, a Lilly. Bueno, resulta que estas empresas están en el S&P 500. O sea, joder, si yo me quiero llevar esta rentabilidad, ¿por qué tengo que pagar, por ejemplo, un 1,87 de gestión en el fondo Janus Henderson o comisiones tan altas cuando yo me indexo al Vanguard US 500 Stock Index Fund y tengo ya las Meta, las Microsoft, las Nvidia, las Coca-Cola por un 0,10 de costes de gestión? En fin, aprendamos a identificar estas noticias que tienen un objetivo pues muy comercial, leámoslas con la cabeza fría y con esta información que damos aquí todas las semanas intentemos tomar decisiones de inversión más sensatas, más racionales, que nos van a evitar errores en el largo plazo. Qué importante rascar un poco detrás de la noticia y ver qué es lo que se esconde. Debajo de los titulares hay que ver que este tipo de fondos, que son los más rentables durante el primer semestre,
efectivamente, el periodo o el plazo en el que se analiza esa rentabilidad, que son rentabilidades altas, es de muy corto plazo, por lo tanto es algo absolutamente coyuntural, que no refleja adecuadamente cuál es la rentabilidad de esos fondos a largo plazo. Son fondos muy caros y algunos de ellos, digamos que con riesgo más elevado que cualquier índice, precisamente por ese tipo de inversiones en países emergentes como Turquía o en sectores que ahora mismo están de moda. Información, por lo tanto, muy valiosa para saber interpretar las informaciones y las noticias que podemos leer en muchos medios de comunicación. Luis Alberto Iglesias, muchísimas gracias por esta lección, por esta píldora de conocimiento en materia de cultura financiera. Hasta la próxima semana. Hasta entonces. La Trinchera de Llamas. Es Radio.